buenos días, que Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Estamos aquí una vez más para traerles el mensaje de la palabra del Señor. Hoy día domingo 12 de julio del año 2020. Como siempre, saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos, a todas las personas que nos escuchan de distintas localidades. Y en forma especial, saludamos a nuestra iglesia, a nuestro ministerio Vida de Dios, a todos mis hermanos que componen el templo central. También queremos saludar a los hermanos de los circuitos, al circuito de San José de Maipo, que se encuentra ubicado en la cordillera, donde en estos días han tenido nieve, han estado los cerros completamente nevados por la lluvia y el clima del invierno. Saludamos a todas las hermanas y hermanos de esa localidad, a la hermana Mercedes Carrasco, a la hermana Virginia, al hermano Carlos, al guía de clase también nuestro hermano Ademir, su familia y todos, Macarena, Keila, Martina, Delia, Celia, Lesme, hermano Oscar Tamayo, todos los hermanos que siempre están en mi corazón y en mis oraciones. Saludamos también a mis hermanos del local de Cerrillos, en forma especial nuestra hermana Clarita Pozas. Ella en este minuto se encuentra hospitalizada porque lamentablemente ella se infectó con el coronavirus. Así que la saludamos en forma especial, con mucho cariño, junto a su hija, que también lamentablemente está enfermita, pero confiamos en el Señor que los va a levantar, a su esposo también, al hermano José Opaso. Saludamos a la hermana Isabel, al hermano Oscar, que gracias al Señor ellos están bien, ellos fueron diagnosticados negativos, así que glorificamos a Dios por esta bendición. Y a todos los hermanos del hermano Alejandro, a la hermana Silvia Rubilar, a la hermana Olga Gaete y al guía de clase, a mi hermano Bernardo, a las ayudantas, que Dios les bendiga ricamente a mis hermanos de Cerrillo. También saludo a mis hermanos de Melipilla, al hermano guía de clase de ese lugar, al hermano Víctor Jara, su esposa, la hermana Nalí y los hermanos de ese lugar, el hermano Segundo, la hermana Nicole, su familia, sus hijos, la hermana Gabriela, Ulises, sus hijos, y también a quienes asiste a ese lugar, el hermano Víctor Ceballos, su esposa y sus hijas. Saludar a todos los hermanos de esa localidad y a los que Dios llame en su momento. También saludamos a mis hermanos del local de La Guada, que están allá lejos, mi hermana Teresa Rodríguez, su esposo, el hermano Abraham, a la hermana Nixa, a su familia, a la hermana María Paz, a la hermana Pilar Mon, la hermana Angélica Cifuentes, el hermano Cristian, sus hijos, a la hermana Cristiane, y a todas las hermanas, a la hermana Yarly, a su hija, y quizás se me va quedando alguno, pero yo a todos los recuerdo en la oración siempre están presentes en la oración, así que un cariñoso saludo, un abrazo desde acá de Santiago. También saludamos al hermano Carlos Guevara de Chillán, que él está también trabajando allá, apoyando a la anciana que vive en ese lugar. Y también saludamos a los hermanos de Coquimbo, a mi hermano Jaime Padilla, mi hermana Laurita y su familia. Saludamos al pastor Cornelio en Nueva York, a Paolita, a Rodrigo, a Ignacio y Ariel. Todos ellos son de Nueva York, Estados Unidos. Y bueno, hay tantos otros hermanos que podemos saludar, como siempre digo, tenemos hermanos ahí en Calera de Tango, hay hermanos en Buin, hay una casa hogar ahí que se abrió, la familia del hermano Javier Solano, la hermana Yolanda, su padre, su madre. Gracias al Señor ellos están restaurándose, sanándose. Peñaflor, también saludamos a los hermanos que viven en Peñaflor, Estación Central, y todos los que nos escuchan, porque gracias al Señor este mensaje, esta palabra que predicamos, está llegando también al Perú y Argentina y otros países donde nos están escuchando. Saludamos también a nuestro hermano Boris Mayer, que está en Coyhaique junto a su madre, la hermana Patricia Rogel, la hermana Celia y todos los que están en esa fría localidad de Coyhaique.
Así que Dios les bendiga, reciban el cariñoso abrazo, un cariñoso saludo del pastor Jacob Soto, de su esposa, la pastora Romina, que mandó muchos cariños para los hermanos y también de mis hijos. Que el Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la gracia de Dios esté con ustedes. Ahora vamos a pasar a la palabra poderosa del Señor Jesucristo. Lo que nos convoca, lo que realmente alimenta el alma, lo que alimenta el espíritu. Los voy a invitar a abrir sus Biblias. Yo sé que ustedes ya tienen la Biblia en su mano. Vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Gálatas. El libro de Gálatas en el capítulo 4. Ahí vamos a compartir la palabra del Señor el día de hoy. Gálatas capítulo 4, desde el versículo 21 al versículo 26. Gálatas capítulo 4, verso 21 al 26. Damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alegoría de Sara y Agar. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. El mensaje del día de hoy se denomina alegoría de los 2 pactos. Alegoría de los 2 pactos, y vamos a comenzar el desarrollo de nuestro mensaje. Como introducción al mensaje, quiero señalarles, enseñar que todos nosotros somos creación de Dios. Los seres humanos, toda la naturaleza, todo lo que existe es creación de Dios. Y muchas veces hay una mala enseñanza en el lenguaje cristiano y se dice que todos son hijos de Dios. Y no es así. Somos criaturas de Dios, somos criaturas humanas, pero no todos somos hijos de Dios. Solo los que han sido adoptados como hijos. Solo los que han sido adoptados, los que han recibido la fe de Jesucristo en sus corazones, estas personas son hijos de Dios. Y el origen, la base de para que seamos llamados hijos de Dios es que nosotros hayamos aceptado a Jesucristo en nuestras vidas y hayamos tenido una nueva creación, hayamos sido injertados en el olivo, hayamos sido injertados como hijos. Esa es la razón para que el hombre, la mujer sea llamado hijo de Dios. Entonces, lo que yo le decía, que esta enseñanza a veces es una enseñanza equivocada, porque dicen, no, todos son hijos de Dios, todos van al cielo. No todos son hijos de Dios, ni todos tampoco van a ser salvos, ¿ya? Entonces, la salvación del alma es por la fe. La salvación del alma es por la fe en Jesucristo, a los gentiles. ¿A quién? A los hijos de Abraham, a los hijos de la promesa, a los que no teníamos ninguna posibilidad de alcanzar salvación, a los que no teníamos ninguna posibilidad de generar vida. Cristo vino y nos dio vida. Por eso Él es la gloria. Él es la gloria excesa, Él es el supremo en poder, porque Él vino a nosotros y nos tomó y nos bendijo, nos escogió como sus hijos. Desde que Cristo vino a este mundo, desde que el poder del Evangelio se manifestó, desde ese instante en adelante, toda la tierra, todo el mundo entero está bajo juicio. La vida se preserva en este mundo solamente por una causa, por causa de sus hijos escogidos. Y habrá vida en este planeta, habrá vida en este mundo, mientras tanto falte completar el último de sus hijos escogidos, y de allí viene el juicio final. O sea, lo que detiene que se termine el mundo son sus hijos escogidos. Entonces, esto es importante, que nosotros entendamos que los que son hijos, los que reciben a Jesucristo en sus corazones, los que son nueva criatura, los que reciben el poder del Espíritu Santo. Entonces, Dios ordenó que nosotros que estábamos en tinieblas, que nosotros que estábamos en oscuridad, la luz del Evangelio, el poder de Cristo, se manifestara a nosotros para salvación, se manifestara a nosotros para rescatarnos,
para sacarnos a la vida eterna. Y para ir concluyendo en la introducción, quiero decirle que las características de los hijos de Dios, de los hijos de la promesa, son que ellos dan frutos del Espíritu Santo, que usted los conoce, que yo los conozco: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, que todos los hemos estudiado. Y si no, los busca en la palabra del Señor. Entonces, Gálatas también dice que los hijos de Dios son aquellos que han crucificado su carne. Han crucificado su carne con sus pasiones y con sus deseos. Bien, entonces ahora lo que vamos a predicar nosotros es la alegoría de Sara y Agar. Existen dos tipos de seres humanos, y yo podría decirle existen dos tipos de cristianos. Esto es duro, pero es la verdad. Existen dos tipos de cristianos. Están los hijos de Agar y están los hijos de Sara. Los que usted conoce la historia, y si no, lea la historia, la alegoría de Sara y Agar. Abraham, su esposa Sara, su esposa legítima, era estéril. No podía dar vida, no podía generar vida. No podía llegar a ella la esencia de la vida. Sin embargo, había otra mujer que era su sirvienta, que era Agar, y Abraham tuvo un hijo con esta sierva, y se llamó Ismael. Entonces, lo primero que debemos entender, que Agar representa al hombre carnal. Agar representa a una mujer fértil, representa el mundo, representa la belleza, representa todo lo que yo y usted podemos alcanzar dentro de nuestro razonamiento humano, dentro de nuestras posibilidades económicas, dentro de nuestras posibilidades de planificación y organización de nuestra vida. Eso representa Agar y representa Ismael. Los ismaelitas son hombres y mujeres que ellos viven bajo esta tierra, viven bajo este mundo, viven bajo los planes, son seres humanos llenos de carnalidad. Son seres humanos que son religiosos, son gente legalista, religiosa. Voy a poner ejemplo. Son gente que no son transformados por Dios, pero asisten a la iglesia, van a los cultos, pueden llegar a ser líderes, pueden llegar a ser pastores, tocan instrumentos, son músicos, pero son gente a los cuales el poder de Dios no ha entrado a sus vidas. No han sido cambiados, no han sido regenerados. Tienen una naturaleza caída, una naturaleza carnal. Son gente que viven en el desierto de Arabia. ¿Qué pasó en el desierto de Arabia? En el desierto de Arabia, en el monte de Sinaí, le fue entregado al ser humano, le fue entregado al pueblo de Israel las tablas de la ley. Por lo tanto, Agar es un símbolo de la ley. Agar representa las obras. Agar representa la religión. Agar representa la salvación por las obras humanas. La autosuficiencia del hombre, el deseo de autogobernarse, las posibilidades las tengo, por lo tanto yo me muevo en medio de esas posibilidades. Entonces, la ley fue dada a los hombres para que el hombre se diera cuenta que es imposible ser perfectos, es imposible alcanzar salvación mediante la ley. Porque en el antiguo pacto, el antiguo pacto decía que yo debía guardar toda la ley. Pero aunque yo guardase toda la ley, y si yo faltaba a una coma, a una tilde, a un precepto, entonces yo quedaba irremisiblemente reo de pecado. Y el hombre por sí mismo no puede alcanzar salvación por sus propios méritos, por sus propias obras. Entonces, Agar, como le decía, representa esto. Agar representa la ley, y que el hombre se compromete a guardar la ley, pero si se revela en un precepto o no cumple una norma, entonces se destruye para siempre y el hombre recibe condenación. El hombre recibe condenación eterna. Entonces, nosotros debemos entender que esto fue lo que sucedió. El hombre, cuando fue puesto en el huerto del Edén, Dios le dijo: de este fruto de este árbol no comerás. Sin embargo, el hombre y la mujer, por su soberbia, por su orgullo y por su naturaleza humana, cayó en el pecado. Entonces, ahí tenemos una alegoría en el sentido de que la ley nos conduce a Cristo. La ley, cuando yo tengo conciencia de pecado, cuando yo entiendo que la ley no la puedo cumplir, entonces yo puedo ser conducido a Cristo. Sin embargo, hay hombres
Hay mujeres legalistas, religiosos, que sus vidas no han sido transformadas, que sus vidas no han sido cambiadas y andan siempre midiendo el pecado del otro, andan juzgando al otro, en dónde se equivocó, dónde estuvo la falla, no eso, andan con el metro viendo si dio el metro o no, si dio la medida perfecta o no dio la medida perfecta. Ese es el legalista, ese es el que cree que por obras de la carne, por obras humanas, puede alcanzar una perfecta salvación. Y esto es imposible, porque Agar es la sierva. Agar no es la legítima. Agar solamente es la que hace el trabajo de limpieza. Agar es la que nos conduce a Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Entonces, debemos entender que Agar, como le decía recién, no estaba destinada a ser la esposa de Abraham, nunca lo fue. Agar era la sierva. Agar era la que tenía que conducir hacia la gracia, que es la esposa legítima. Entonces, lo que yo quiero destacar en esta hora es que Agar representa el pacto de la ley. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que vamos a encontrar este tipo de hombres, vamos a encontrar doctrinas, hay doctrinas bíblicas. No quisiera mencionar las doctrinas, pero hay tendencias dentro del Evangelio. Los arrianistas, por ejemplo, ellos hablan de las obras de la ley, hablan de las obras, que el hombre se va a salvar por obras. Pero nosotros, en la clase pasada, en el mensaje del domingo pasado, yo les decía que Gálatas capítulo 5 dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino una nueva creación. La nueva creación es lo que realmente sirve, la nueva creación es lo que realmente vale. Ahora bien, vamos a hablar un poquito ahora de Sara. ¿Quién es Sara? El pacto de Sara. Sara representa la gracia. Sara representa la salvación. Sara representa la estéril. Ahora usted va a entender ese verso en la Biblia que dice: regocíjate, oh estéril, aquella que no daba luz. Sara es estéril. Sara no tiene ninguna posibilidad de generar vida. Sara no tiene ninguna posibilidad de mantener o generar vida. Y aquí, este es un tema maravilloso, porque el Hijo de Dios, el verdadero genuino de Dios, reconoce humildemente su incapacidad y se humilla porque sabe que es un hombre que no puede dar vida, que no puede mantenerla ni generarla. Entonces, Sara es una mujer estéril, no había ninguna posibilidad humana. No hay decisión humana en el surgimiento de la vida. Y ahí surge lo más maravilloso, que es el poder del Evangelio. La única posibilidad es un milagro, la única posibilidad es algo que venga desde los cielos, la única posibilidad es algo que se genere en mi vida, en mi interior, en mi mente, en mi corazón, para que yo pueda tener vida, para que yo pueda surgir a una vida diferente. Ese es el pacto de la gracia, ese es el pacto maravilloso que Dios hizo. Amén. Entonces, el verdadero cristiano, el hijo de la promesa, es un hombre humillado, que reconoce su indignidad, que se reconoce lleno de tinieblas, que se reconoce perverso, que se reconoce pecador, pero hay una esperanza gloriosa, hay algo bendito, hay un pacto. El libro de Efesios, en el capítulo 1, si usted lo lee completo, usted se va a encontrar con un pacto maravilloso. Dice que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que nosotros fuéramos. Si nosotros busquemos en Efesios porque es muy lindo ese pasaje. Efesios capítulo 1 dice el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y sigue el relato maravilloso que le sugiero que lo lea el capítulo entero.
Entonces, desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya habíamos sido escogidos según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque Sara es la esposa legítima. Sara era la esposa legítima, no era una sierva. Eso es lo que nos está enseñando, es un principio maravilloso que yo quiero que usted lo comprenda, lo entienda. El pacto original lo hizo la Trinidad de Dios. El pacto original fue el Padre con el Hijo. Ese es el pacto de la gracia. Antes de que el mundo fuera, antes de que este mundo existiera, antes que todas las cosas surgieran, ya había un pacto, una conversación, un diálogo, en donde el Hijo decide venir a morir, donde el Hijo decide bajar a este mundo para salvarnos, para llevarnos a la vida eterna. Y el Padre decide no mirar y pasar por alto el pecado de la raza humana, donde Él decide pasar por alto nuestra falta, nuestro pecado, nuestras condenaciones. Entonces, el Padre pasa por alto el pecado, la falla, y el Hijo se compromete a venir al mundo y salvarnos. Ese era el pacto original, ese era el plan original. Sin embargo, tuvo que aparecer la sierva, tuvo que aparecer la ley, porque la ley, ¿qué hace la ley con nosotros? ¿Acaso no es la ley la que nos muestra el pecado? ¿Acaso no es la ley la que nos dice esto es malo, esto es bueno? Entonces, cuando Cristo vino, dice el Nuevo Testamento, dice que Él vino a cumplir la ley. Vino a cumplirla y al mismo tiempo a abolir la ley. Ese es el pacto maravilloso que tienen los hijos de la promesa. Entonces ahora, usted que tiene claro esta posición bíblica, y no se equivoque, porque ahora usted va a entender quiénes son los hijos de la promesa. Hay alguna enseñanza teológica errada. Hay una enseñanza teológica errada que dice, bueno, como Adán y Eva pecaron, no pudieron cumplir la ley, fallaron a la ley en un precepto, entonces como consecuencia Dios envió a Jesucristo como el segundo Adán. No es así, no es así. El pacto original era, desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, Él nos conoció. Usted y yo éramos conocidos desde antes de la fundación del mundo para salvación. Fuimos escogidos para ser sus hijos. La única diferencia está en que yo no debo apoyarme en la ley, sino que debo apoyarme en el poder del Evangelio. Este es el poder del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, y la buena nueva es que el Padre Celestial con sus hijos hizo un pacto. El pacto es entre el Padre y el Hijo, no es con el hombre. El pacto no es con el hombre, es el pacto del Padre con el Hijo. En donde el Padre dijo, si tú al morir en la cruz, Él decidió voluntariamente y el Padre lo sacrificó para nuestra salvación. Entonces allí se produce la salvación eterna que estaba, y lo dice Efesios, y lo dice la palabra del Señor completa, dice que antes de que nosotros existiéramos. Por lo tanto, Sara era el pacto original. Sara es la esposa legítima. Sara es lo que siempre había estado. Y desde allí viene la salvación. Bendito sea el poder del Evangelio. Bendito sea Jesucristo, bendito sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que nos ha traído a nosotros esta enseñanza, esta bendición. La única posibilidad de salvación para nosotros es Jesucristo el justo. Por eso que nosotros debemos acercarnos a Jesucristo el justo. Debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ese es el trono de la gracia. Lo que en este minuto te estoy entregando a tu vida, a tu corazón, es el trono de la gracia. Cuando tú acudes a la oración y vas al trono de la gracia, vas a ese pacto, vas al pacto de Cristo con su Padre. Aleluya. Ahí es donde está la bendición para nosotros. Y allí surge el Hijo de la promesa. Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir a un hombre, a una mujer que es hijo de la promesa? Es muy simple, es muy simple. Observa su conducta, observa sus frutos, observa su lenguaje. El hombre que es hijo de la promesa sabe y reconoce su pecado. El hombre sabe y dice, yo estoy lleno de tinieblas, yo estoy lleno de pecado, me he equivocado, y acude a la gracia, acude al trono de la gracia, y allí encuentra el infinito socorro. Y cada vez que comete un pecado, cada vez que falla,
por distintas razones va a la gracia, y la sangre del Señor Jesucristo, la aspersión de la sangre, que fue el pacto del Padre con el Hijo, se manifiesta a ese hombre, a esa mujer. Entonces nosotros, humillados siempre, buscamos la Jerusalén celestial. El verdadero Hijo, el genuino, el que ama a Jesucristo, tiene sus ojos puestos en la Jerusalén celestial. Es un hombre, es una mujer que vive en función de su ciudadanía eterna. Vive en función de lo que va a vivir en los cielos y no quedarse en las cosas de esta tierra. En cambio, el hombre carnal, el ismaelita, Apocalipsis lo menciona como los moradores de la tierra. Son gente que viven escarbando para abajo, escarbando, que tengo una casa, que el auto, que el trabajo, que esto, que lo otro. Y viven buscando afanes de mundo, pasiones, cosas de la naturaleza caída. Viven en sus carnalidades. Por eso es que yo quiero enseñarte hoy a distinguir al Hijo de Dios genuino, a la hija de Dios genuina, las familias genuinas. Esto debe ser enseñado a nuestros hijos, esto debe ser enseñado a nuestras generaciones. Entonces, el que es carnal anda mirando la ley. Mira, se equivocó. Mira, el pastor se equivocó en esto, el líder se equivocó en esto, la hermana se equivocó en esto. Mira, está en pecado. Esa es una forma de caminar equivocada. Algunos tratan de hacer una mezcla entre la ley y la gracia. No, es que está bien, la gracia funciona, pero también tenemos que cumplir la ley. No, es como usted se fuera a su casa y trate de hacer una mezcla entre el fuego y el agua. Trate usted, y se lo doy como tarea, para aquellos que enseñan que la gracia, sí, la gracia de Dios, gloria a Dios, pero también hay que cumplir la ley. Trate usted de mezclar agua con fuego. Haga una mezcla. Y se dará cuenta que es una doctrina falsa y mentirosa. Solo por gracia salvo soy. Hay una alabanza que la iglesia me conoce. Es una de las alabanzas que llena mi corazón, que llena mi alma. Solo por gracia salvo soy. Solo por su misericordia. Solo porque Él me miró con ojo de misericordia, me escogió como hijo. Y aquí hay algo importante, que a lo mejor en el próximo domingo se lo enseño, lo que significa la elección y la predestinación. Los que son elegidos para salvación, los que son predestinados para salvación. Porque quiero que sepa que no todos van a ser salvos, no todos van a poblar los cielos, solamente los hijos de la promesa. ¿Y usted quién es? ¿Es hijo de la sierva o es hijo de la promesa? ¿Cómo ha caminado durante estos años en el Evangelio? ¿Cómo ha caminado durante sus años de vida cristiana? ¿Ha caminado como un ismaelita? ¿Ha caminado como el hijo de la sierva? ¿O ha caminado como un hijo de la promesa? ¿Como un hijo de Abraham y de Sara? Por eso dice que en Abraham fueron benditas todas las naciones. En Abraham a él le fueron dadas las promesas. Porque ahí está el pacto. Ahí está el pacto de Jehová con Jesucristo y el Espíritu Santo presente. El que merece toda la honra, el que merece toda la gloria, el que merece toda la alabanza. Porque no hay en nosotros mérito alguno, no hay en el hombre mérito alguno. Solamente Cristo, solo Cristo en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás sirviendo a Dios? ¿Cómo estás caminando? Quizás te has topado en el camino con hombres, mujeres, que han tratado de hacer una mezcla entre la gracia y la ley. A mí no me llamaron a juzgar, a mí no me llamaron a criticar ni a condenar. Cristo salva. Y cada vez que usted y cada vez que yo juzgamos al hombre que está en pecado, juzgamos a la mujer que se ha equivocado, lo que estamos haciendo, estamos violentando el pacto de Dios. Estamos hiriendo el corazón de Cristo, porque Cristo dice que Él murió por nosotros, nos dio salvación, nos dio vida eterna. Bendito y glorioso poder del Evangelio. Como dice el libro de Efesios en el capítulo 1, en el versículo 19, y dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies, se le dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué bendito es comprender este pasaje. Qué bendito es comprender este pasaje maravilloso. La preeminencia del poder del Evangelio de Jesucristo. Cómo quisiera tener más tiempo, cómo quisiera desarrollar más este bendito principio, estos benditos principios del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo puedo distinguir yo el hijo de la promesa con el hijo de la esclava? ¿Cómo puedo distinguir yo el cristiano genuino, el cristiano verdadero, el verdadero hijo de la promesa? Son gente picriosa, como me enseñaba mi hermano Boris Mayer. Son gente picriosa, gente humillada, gente que reconoce que no servimos para nada, que la mente humana nos sirve, que nuestra naturaleza nos sirve, pero por gracia, por misericordia nos recoge. En cambio, el cristiano, el legalista, el religioso, vive en religión, viven en ritos, viven en fiestas solemnes, actividades, pero esas cosas no salvan. No hay una nueva criatura, no hay una nueva creación, no hay un reconocer a Jesucristo. Y si usted se fija, nosotros estamos llegando al final de los tiempos y el Apocalipsis dice que aún estarán peleando con el Cordero, aún viendo la gloria, aún viendo el descenso en el monte de Sinaí. Cuando descienda con su gloria, con su poder, aún así se levantarán ejércitos para destruirlo. Son los famosos moradores de la tierra. El morador de la tierra está establecido aquí. Está arraigado en la tierra, en los bienes materiales, en las pasiones, en cosas terrenas. Distingamos, comprendamos lo que Dios quiere. Y también quiero enseñarte que el hijo de la promesa, Isaac, debe huir de los ismaelitas. El ismaelita siempre va a perseguir al hijo de la promesa. El ismaelita siempre va a perseguir al escogido. Le van a pegar palos. Lo van a criticar, lo van a tratar de echar abajo, se van a burlar, porque el ismaelita viene con su religión, el ismaelita viene con su legalismo, las ismaelitas viven juzgando y criticando. Llegan a las congregaciones, cantan en los coros, les gusta ser reconocidos, les gustan los lugares de privilegio, cumplen la ley según ella, y según ello y los demás no sirven. Eso es el ismaelita. Y hay una pugna eterna, entre los ismaelitas y los hijos de la promesa. Por eso que debe haber un corte, debe haber una separación, porque los hijos de la promesa son buscados para destrucción, para condenarlo. Gálatas capítulo 4, el verso 30 y 31 dice, ¿más que dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre. Entonces nosotros debemos echar fuera de nuestro lado, claramente lo dice la palabra del Señor, echa fuera al legalista, echa fuera al religioso. No compartas con el religioso, con el moralista. Hay una alabanza muy antigua que dice, llegó el moralista al juicio y vana fue su profesión, vano fue su presentarse ante el trono. Porque hay hombres que son moralistas, legalistas, religiosos. Eso no es salvación, ese no es el camino. El camino es Jesucristo, el camino es la cruz de Cristo, el camino es la sangre preciosa que fue derramada por nosotros. Y si alguno de nosotros, dice su palabra, hubiese pecado, si alguno hubiese caído en transgresión, en pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es misericordioso y clemente. Él es un Dios misericordioso, clemente, benigno. Y nosotros acudimos con humildad a esa misericordia y alcanzamos infinito socorro. Por eso que es importante que usted, que quien me escucha, comprenda, entienda lo que es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es amor, el poder del Evangelio es transformación de vida. Donde no hay vida, donde no hay esperanza, donde hay muerte, donde hay oscuridad, donde hay enfermedad, allí llega la misericordia de Dios. La misericordia de Dios significa Cristo llegando al ser humano para levantarlo, para bendecirlo. Y nunca se olvide que Sara es la legítima, es la esposa legítima.
significa que el plan perfecto de Dios siempre fue la gracia. El plan de Dios siempre fue, desde antes de la fundación del mundo, la gracia. Salvarnos por su amor, por su infinito amor. La ley tenía una función, sí. La ley tenía y sigue teniendo una función: guiarnos a lo perfecto, guiarnos a Cristo, que es lo perfecto. Entonces, debemos luchar por la promesa de nuestro Señor Jesucristo. El hijo de la promesa reconoce su imposibilidad de generar vida y depende y siempre vuelve a Cristo. Siempre vuelve a Cristo, siempre va a retornar a Cristo porque reconoce su pecado. En cambio, el legalista no lo hace así. Dice la palabra del Señor: a otro no daré mi gloria. Hay un pasaje en la Escritura sobre este propósito. Si por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Entonces, si por obras, si somos salvos por obras, ya no somos por la gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, tenemos que comprender que nosotros hay un pasado de salvación. Hay un pasado de salvación. En el libro de Efesios encontramos el pasado de salvación, capítulo 1 completo. Dice que antes de la fundación del mundo nosotros fuimos llamados, escogidos para salvación. Por lo tanto, regocíjate y gózate en esta misericordia. Pero también en tu generación, cuando tú llegaste a este mundo, desde el día de tu nacimiento en adelante hasta el día en que partas de esta tierra, hay un presente de salvación. Y es eso lo importante en el hombre, en la mujer cristiana, el presente de salvación. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos que debemos correr esta carrera con gozo. Dice que el presente de nuestra salvación es como una carrera. Y tenemos que correrla como un atleta. Y debemos correrla con gozo. Y además dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese es el presente. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Nosotros debemos despojarnos día a día, semana a semana. En nuestra vida debemos ir despojándonos del pecado, despojándonos del peso. Debemos acudir a Cristo y correr la carrera con gozo, teniendo la esperanza de la vida eterna. Así lo retrata el apóstol Pablo, para bendición de nuestras vidas, para bendición de tu vida y de la mía. Pero también hay un futuro de salvación. También hay un futuro, porque la vida no termina con la muerte, porque el cristiano, dice su palabra, que no muere. El cristiano duerme, el cristiano cierra sus ojos para abrirlos a la eternidad. Y allá en la eternidad tenemos también un futuro de salvación. Todos los que parten de este mundo y llegan a la presencia del Señor, los hijos escogidos, porque los demás se van al infierno, porque el infierno existe, esas personas empiezan un proceso de santificación glorificada. Permítame ese término, un proceso de santificación glorificada, en donde continuamos gozándonos, perfeccionándonos, gozándonos con Dios en su santa presencia. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que al cerrar nuestros ojos, nosotros los abrimos a la eternidad. Entonces, por siglos y siglos sin fin, nosotros nos mantenemos, por siglos y siglos sin fin, nosotros nos mantenemos en esta santificación glorificada. Qué bendito, qué maravilloso es comprender esto. Ahora, el legalista, el religioso dice, bueno, entonces los cristianos no tienen que hacer buenas obras. Entonces los hijos de Dios no tienen que hacer nada para la salvación. No debe hacer nada. La salvación se obtiene por gracia. La salvación se obtiene por gracia, por el pacto entre el Padre y el Hijo. Ese es el trono de la gracia. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que cuando ese hombre, cuando esa mujer se transforma en una nueva criatura, de ahí la importancia de la nueva criatura, cuando entra Cristo al corazón, dice que lo hace perfecto. Dice que la obra redentora en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, lo perfecciona. Y cuando lo perfecciona, lo lleva a que ese hombre, a que esa mujer practique buenas obras. Pero no la obra para ser salvo, sino que como consecuencia de que entró el poder de Cristo, como consecuencia de que Dios lo transformó, entonces el Espíritu Santo, y aquí entra el Espíritu Santo a trabajar, produce en el hombre tanto el querer
como el hacer. Este también es tema para otra enseñanza, para otro mensaje, porque dice que Cristo, mediante su Espíritu Santo, produce en el hombre tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y le hará santo y perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo en el corazón, mediante la operación del Espíritu Santo, en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, va a provocar, va a producir en forma innata, porque ese hombre tiene el germen del Espíritu Santo, ese hombre tiene un ser interior que fue puesto por Jesucristo. Y ese hombre, esa mujer comienza a hacer buenas obras, comienza a practicar la palabra de Dios, empieza a tener estas buenas obras porque el Espíritu Santo coloca el querer y el hacer, o sea, coloca el sentir y acciona. Coloca el sentir en mi vida y acciona. Pero si usted partió pensando y esforzándose por hacer obra para alcanzar salvación, si usted parte esforzándose por las buenas obras para alcanzar santidad, está equivocado. No. Hay algunas personas que creen que a veces con el ayuno van a manipular y forzar la voluntad de Dios. Algunos creen que por hacer ciertas obras van a lograr que Dios mueva su mano. Eso está equivocado. Eso está bíblicamente equivocado. Es como buscar la flor antes de plantar la raíz. Es como tratar de tener el fruto, la naranja, sin antes plantar el árbol. Amada iglesia, amada persona que me escucha, voy ya concluyendo este mensaje, voy a ir concluyendo esta enseñanza maravillosa, que es la alegoría de Sara y la alegoría de Agar. Isaac representa el hijo de la promesa. Abraham, dice la palabra de Dios, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque está simbolizando el pacto de Cristo. Ahí está la tipología, ahí está la simbología de lo que es la gracia de Dios, la promesa de Dios que surge desde la eternidad hasta la eternidad. Siempre ese fue el propósito de Dios. La ley, la hija de la sierva, el hijo de la sierva, Agar, es la ley. Es aquello que se entregó con fuego, con humo, y fue lanzado en el monte Sinaí, en el desierto, pero es la ley para que el hombre, en su inteligencia, en su capacidad, se diera cuenta que mis obras no sirven, que el cumplimiento de la ley no sirve. Aunque yo intente cumplir el 99,9% de la ley, si hay un 0,01 en la cual yo no cumplí, entonces soy condenado. Y eso lo envió Dios para que el hombre se diera cuenta, porque el Evangelio es para los inteligentes, el Evangelio es para los valientes, para los que logran comprender estos principios maravillosos de su palabra. Y eso nos lleva a entender que hay dos tipos de cristianos. Eso nos lleva a entender que yo debo tener un cambio. Si hasta el día de hoy no habías comprendido esta palabra, si hasta el día de hoy no había llegado la luz de Cristo, si aún no te habías enamorado de Jesús, si aún no te habías enamorado del poder de Cristo, si aún no había entrado el fuego del Espíritu Santo a tu vida, el Espíritu Santo a mí me lleva a comprender esto. El Espíritu Santo a mí me lleva porque estas cosas para el hombre son locura. El hombre natural, el hombre terrenal, el ismaelita no lo va a entender nunca. La ley fue dada en el desierto, un lugar seco, porque el ismaelita es una persona seca, es una persona sin frutos. Es una persona que vive en desiertos de carnalidad, vive en desiertos de humanidad. En cambio, el hijo de la promesa recibe la bendición porque todo proviene del Padre, todo proviene de la Santísima Trinidad de Dios. Y por eso que vive mirando hacia los cielos. Yo recuerdo siempre las enseñanzas de mis padres, y especialmente a mi madre, la pastora Arfita, que ella siempre en su oración y siempre en su enseñanza hacia mi vida era: hijo, mira hacia los cielos. Y en una oportunidad yo escuché la enseñanza de mi padre que me dijo: hijo, no mires estas cosas de este mundo. Cuando uno se queda pegado en las cosas de este mundo, me dijo, se pierde lo más hermoso que es lo celestial. Cristo es otra cosa. Cristo es otra cosa. Usted que me está escuchando en su hogar, usted que me está escuchando quizás a través de un audio, Cristo es
la transformación. Cristo es lo que usted necesita. Cristo es lo que usted necesita. Acércate, acércate confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar allí el infinito socorro, el perdón de nuestros pecados. Y quiero dirigirme a ti, que estás en casa, que estás decaído, estás deprimido. A lo mejor pecaste, a lo mejor fallaste a tu esposa, fallaste a tu esposo, le fallaste a tu familia. A lo mejor estás enredado y estás atrapado y dices, Dios a mí ya no me quiere, Dios a mí ya no me ama, yo ya no tengo esperanza. Quiero decirte en el nombre de Jesús que hay un pacto eterno, que hay un pasado de salvación. Y ese pasado de salvación es que el Padre y el Hijo hicieron un pacto y dijeron que iban a morir por la raza humana. Y el Padre dijo que por el sacrificio, por la aspersión de la sangre, Él iba a pasar por alto nuestro pecado. Acércate confiadamente, pero cuando te acerques, haga un propósito en su presente de salvación en esta generación y dígale, Señor, hoy comprendo, hoy entiendo algo. Y quiero correr la carrera con gozo, quiero correrla como un soldado, quiero correrla como un atleta, quiero correrla limpia, sin peso y sin pecado que me asedie. No me voy a enredar en los negocios de esta vida, porque el que realmente es hijo de la promesa se humilla y cumple la palabra de Dios y no el propósito que yo tengo en mi vida. Ya no se afana por las cosas terrenales, ya no se desespera por correr por cosas terrenales, sino que sabe que su ciudadanía está en los cielos. Corramos entonces, te invito, acércate. Aquí hay una iglesia, aquí hay un templo, aquí hay un lugar donde tú puedes venir y hacer un pacto con Dios. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y yo me dirijo en este momento a los matrimonios de la iglesia, me dirijo a los matrimonios, a los que son padres y madres de familia. Ajusta cuentas con el Señor, ajusta cuentas con tu familia, con tus seres amados. Y haga el propósito de levantarse y viva en esta generación quieta y reposadamente. Me dirijo a todos los que me escuchan, los hijos de Dios, los que en algún momento fallaron y pecaron. Dios no está mirando eso. Dios está mirando tu alma. Y tú tienes que ser salvo. No caer un precipicio. No caer, sino que levantarte en el nombre de Jesucristo. Levántate, varón, levántate, mujer. Y haz un nuevo propósito. Porque tenemos que ir a poblar los cielos y queda poco tiempo. No sabemos cuánto tiempo falta para volar a la presencia del Señor y allá estaremos con los santos en gloria, con los que ya han sido glorificados y tendremos un proceso de santificación glorificada por los siglos de los siglos junto a nuestro Señor. Aleluya. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga este mensaje, lo bendiga en lo más profundo de tu corazón. Y ahora vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que por su Espíritu Santo entre a la fibra más íntima de tu ser. Oremos al Señor. Usted también ore en su casa. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por el espíritu de tu palabra. Señor, por esta maravillosa y bendita alegoría de Sara y Agar. Estos pactos maravillosos, Señor, que bendicen nuestras vidas. Oh, qué bendito es reconocer, Dios, que desde antes de la fundación del mundo, tú nos tenías escogidos para salvación. Qué maravilloso es entender el pacto de la gracia, donde el Padre y Jesucristo pactaron la salvación nuestra. Y nadie puede arrebatarnos esto, y nadie puede arrebatarnos. No hay poder infernal, no hay poder humano que pueda arrebatar esto de nuestras manos. Solamente te pedimos, Señor, que usted nos ayude a correr esta carrera, este presente de salvación. Ayúdanos a correr esta carrera con gozo. Ayúdanos a correr esta carrera con alegría, despojándonos de todo lo que nos asedia. Ven a quitar las cargas, Señor. Ven a quitar las cargas. Ven a quitar los pesos, Señor, que están sobre algunos, que se sienten acongojados, atribulados, que se sienten que ya no tienen el perdón tuyo. Señor, vaya a los corazones, vaya a las vidas. Señor, también te pido por aquellos que en algún momento fueron heridos, golpeados, maltratados por los ismaelitas, por estos hijos de la sierva que nada van a heredar, por aquellos legalistas religiosos que les pusieron la regla
y los obligaban, Señor, a cumplir obras que tú nunca pusiste. Oro por aquellos que han sido heridos, golpeados, maltratados, por aquellos que no habían comprendido lo maravilloso que es el Evangelio. Solo por gracia somos salvos. Bendita gracia, bendita cruz. Nos apegamos a la cruz, nos apegamos a la cruz de Cristo, nos apegamos a esa sangre gloriosa que fue derramada. Dios, y anhelamos en su momento ir a poblar los cielos. Nuestra mirada está puesta, Señor, cuando sonará la final trompeta, cuando seremos llamados a la glorificación para estar con los santos glorificados eternamente. ¡Qué bendito Evangelio! Dios, yo oro para que esta palabra bendiga los corazones. Yo oro para que esta palabra penetre a las fibras más íntimas, que puedan entender y abrir sus ojos, Señor, a esta maravillosa bendición. Oro por la iglesia, oro por los hijos e hijos del Ministerio Vida de Dios aquí en Santiago, en los circuitos, en el extranjero, y oro por todos los que me escuchan. Yo sé que hay hijos, Señor, que están escuchando. Yo sé que hay hijas que están escuchando. Toca sus vidas, Señor, mediante la operación de tu Espíritu Santo. Y te pido que traigas una visitación de tu Santo Espíritu. Yo te pido que traigas el poder del avivamiento para que estas palabras, para que estas realidades de tu palabra entren, Señor, y hagan vida en los corazones. Oh Dios, oramos por la iglesia local, oramos por salud, oramos por vida, por vigor. Señor, oramos por las familias que en este momento están pasando esta enfermedad. Oramos por nuestra hermana Clarita Pozas, oramos por nuestra hermana Margarita Moyano, por la hermana Esther Escobar, su familia, Señor, que fue tocada por esta enfermedad. Oramos por la hermana Paola Pérez, nuestro hermano Eduardo Mederi y su familia, que también están en cuarentena. Oramos, Señor, en la confianza absoluta de que tu sangre tiene poder y que tú, Señor, los levantarás. Levántanos, Señor, de este mensaje. Levántanos, Señor, de la enseñanza. Sin antes, Señor, te pido que llegue a lo profundo del ser. Tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Así entre al corazón. Señor, nos levantamos de este servicio, de este mensaje, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.